Estamos en un tiempo, mis hermanos, en que un gran número, multitudes de creyentes preguntan y están inquietos sobre todas las situaciones que están pasando y preguntan, hermano, ¿es que estamos viviendo en los últimos tiempos? Esto era una inquietud, recuerda que tuvieron incluso los talmidín con Yeshua, cuando le dijeron, Yeshua, háblanos de las señales. ¿Qué señales? Muéstranos claramente. Pero Yeshua les dijo, no, yo quiero que vean a Israel. Esto ha sido una obsesión, esa obsesión de la gente de saber las señales, los detalles de los últimos tiempos, ha sido una obsesión incluso de los mismos emisarios de Yeshua. Y hoy está en ese mismo rúa que está en las personas, queriendo saber estos tiempos. Muchos están obsesionados tratando de interpretar, tratando de descubrir misteriosas profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Y muchos siguen muy de cerca los acontecimientos políticos, los acontecimientos mundiales, y ven a las naciones, y ven las guerras, y ven hacia el mundo, ven hacia Oriente Medio, pero Yeshua dijo, veamos a Israel. O sea, esto, mis hermanos, es tremendamente importante. Yeshua está diciendo que lo que marcaría el fin de los tiempos es Israel. Todo esto con relación a señales, profecías del fin de los tiempos. Nosotros vemos que en este tiempo se analizan y algunos lo hacen para ganar likes, para ganar seguidores. Lo hacen con otra mentalidad, con otro objetivo. Estamos en un tiempo, mis hermanos, mucha gente se dedica a hablar de la unión de los 10 estados finales que conducirán a la aparición del antimashiach, al personaje, la marca de la bestia. Otros hablan de la restauración del tercer templo, otros del surgimiento del oso del norte, o sea, de Rusia. Otros hablar de los desastres, de los cataclismos naturales que están ocurriendo. Y uno dice, bueno, todos estos eran señales que la Escritura dice que debían acontecer. Muchas son señales ocultas, muchas son misteriosas, pero muchos se pierden de lo central de todo lo que está pasando delante de nuestros ojos. Cuando hablamos de todas estas señales que las encontramos en las Escrituras y las encontramos hoy en predicadores de todo tipo, son importantes. Es importante conocer. Debemos conocerlas, pero debemos ver más lo que nuestro Padre quiere que veamos. O sea, todas estas cosas incluso nos pueden distraer de poder ver lo que nuestro Padre quiere que nosotros veamos. Pero ¿cuál es la señal más obvia que apunta al fin de los tiempos? ¿Cuál es la señal más obvia? ¿Cuál es la más grande señal que apunta al inminente regreso de Yeshua? Porque en últimas es lo que a nosotros nos interesa, el regreso. Y el Eterno, Él nos ha dado instrucciones claras y Él sí requiere que seamos sabios, como nos dice la Torá, como fueron los hijos de Isaacar. Allá en Primera de Crónicas, capítulo 12, 32,
que dice que los hijos de Isaacar, ellos eran entendidos en los tiempos. De los hijos de Isaacar, hombres que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Ser sabios en los tiempos no es solamente entender todos los asuntos de las señales y de las profecías, sino es esto justamente. Los hijos de Isaacar, ellos eran hombres que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Ya el Eterno nos trajo, nos ha dado la visión de que somos Israel. Pero es que no es suficiente saber que somos Israel. No es suficiente. Necesitamos entender para qué es que el Eterno nos trajo a este momento. ¿Qué es lo que nosotros como pueblo de Israel debemos hacer? Dice que había 200 jefes. Todos sus hermanos estaban bajo sus órdenes. 200 jefes que entendían los tiempos y sabían el asunto de Israel. Sabían lo que Israel debía hacer. Hoy estamos en un momento tan difícil para el pueblo. Después del 7 de octubre, todas estas cosas se complicaron. Israel está en el centro de la tormenta. Y ahora las naciones obligando a Israel que se detenga. Pero ¿dónde están obligando a Palestina que detenga su agenda, que es destruir a Israel? Eso no se está viendo por ningún lado. Entonces es necesario que nuestro Padre también, ahora que Él nos ha traído a este nivel de conocimiento con respecto a Israel, necesitamos entender los tiempos y también entender lo que como Israel debemos hacer. Ya es un tiempo de actuar, ya es un tiempo de hacer algo, hacer la voluntad del Eterno para nuestros días. Algo tenemos que hacer, para algo es que nos trajo nuestro Padre también a este momento de la historia. Este término de últimos días que siempre nos encontramos y por lo que la gente se pregunta, tiene dos significados en la escritura. Y primero se refiere a el periodo del tiempo después de la muerte y resurrección de Yeshua. O sea, cuando la palabra habla de los últimos tiempos, habla de todo el periodo de la era mesiánica. Recuerda que el pueblo yehudí tiene dividido en varias etapas toda la cronología del plan de redención y habla desde Adán a Moshe, 2000 años sin Torah, de Moshe hasta la muerte del Mashiach, 2000 años con Torah, y desde la muerte del Mashiach, desde la primera venida hasta el regreso, otros 2000 años. A esos 2000 años también se le conoce como los últimos días. O sea, serían los últimos 2000 años y luego sí vendría el reino. Y también últimos días se refiere a los días previos al mismo regreso de Yeshua. Ya serían los últimos días de los últimos días, cuando se acerca ya el regreso de nuestro Mesías. Cuando nosotros leemos en la Besorá de Hillel, de Lucas, ahí nosotros podemos ver este principio. Y dice en el libro de Hillel, capítulo 21, en el verso 5 y 6, y mientras algunos exclamaban acerca del templo, cuán bellos eran sus trabajos en piedra y sus decoraciones memoriales, dijo, la hora está llegando cuando todo lo que ven aquí será totalmente destruido, ni una sola piedra será dejada en pie. La pregunta sería, ¿cuáles son los verdaderos acontecimientos que nosotros tenemos que conocer, que marcan ya los tiempos del regreso del Mashiach? Porque Yeshua, aquí en Lucas 21, él habló, habrán guerras, terremotos, inundaciones, pero no es el fin. O sea que no es hacia donde debemos dirigir nuestra atención. Y Yeshua dijo que debíamos dirigir la atención a Israel. Cuando él está hablando esto aquí en el libro de Hillel, que son las palabras de Yeshua,
La hora está llegando cuando todo lo que ven aquí, porque ellos estaban impresionados viendo el templo, viendo cuán bello era el trabajo que habían hecho, la colocación de cada piedra, los detalles, las decoraciones que tenía. Eso impresionaba, claro, porque eso es algo hermosísimo. Y ellos estaban viendo hacia eso. Pero Yeshua les dice que la hora está llegando cuando todo lo que ven aquí, todo lo que ven será totalmente destruido. Y ni una sola piedra será dejada en pie. Vamos a seguir una línea de señales que Yeshua muestra a través de la palabra, que es lo que nos va a ubicar a nosotros con relación a la venida del Mashiach, que es a lo que nosotros tenemos que ver. Y Yeshua dijo, miren a Israel. Cuando preguntaron de todas las señales, Yeshua dijo, miren a Israel. O sea, que debemos ver todas las señales concernientes a Israel. Debemos conocer cómo han acontecido todas las señales proféticas centrales, pero con respecto a Israel. Estamos hablando del tiempo de Yeshua, estamos hablando de los últimos días, y esos últimos días tienen una línea, esos últimos días tienen un guión que nos va a llevar hasta el final de los últimos días, cuando regresará el Mashiach. En ese tiempo, cuando Yeshua estuvo aquí en su ministerio, estaba el templo de Herodes. Era algo magnífico, era algo hermoso, era asombroso, pero Yeshua está diciendo que va a llegar el momento cuando todo lo que ellos ven será destruido y ni una sola piedra sería dejada en pie. ¿Cuándo acontece ese evento en Israel? ¿Cuándo acontece el evento de la total destrucción del templo de Herodes? Bueno, cuando seguimos la historia, nosotros vemos que en el año 70, después de la muerte del Mashiach, en el año 70 de ese primer siglo, 40 años después de la muerte del Mashiach, la ciudad de Jerusalén fue saqueada y el templo fue destruido y las palabras de Yeshua se hicieron realidad. Esta primera parte se cumplió allá en el año 70 del primer siglo. Pero si nosotros continuamos la lectura y leemos más sobre las cosas terribles que están por venir, la mayor parte puede atribuirse a esa terrible destrucción de Jerusalén por los romanos. En ese momento, Yeshua habló estas palabras, 40 años después se cumplió la palabra, el templo fue destruido y la ciudad de Jerusalén también. Luego seguimos la lectura que tenemos aquí en el libro de Gilel, y en el verso 24 de Gilel 21 está escrito así: algunos caerán a filo de espada, otros serán llevados a todos los países de los Goín, y Jerusalén será pisoteada por los Goín hasta que el tiempo de los Goín haya terminado. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Recuerde que Yeshua está diciendo que todo lo va a centrarles en Israel. Sí, habrán por las naciones terremotos, guerras, va a haber muchas cosas por las naciones, pero Yeshua está diciendo, pero no se distraigan con eso. Centren su atención en las profecías sobre Israel. Tienen que ver es hacia Israel. Y él comienza a orientarles ahí. Bueno, este templo va a ser destruido, la ciudad va a ser destruida. 40 años después es destruida. Ahora él está dando otra profecía aquí en el verso 24. Algunos caerán a filo de la espada, otros serán llevados a todos los países de los Goín, y Jerusalén será pisoteada por los Goín hasta que el tiempo de los Goín haya terminado. Entonces nosotros vemos la historia de Jerusalén. En el año 70 destruido el templo, y Jerusalén pierde totalmente el control judío en el año 132 en la guerra de Bar Jokba,
que muchos consideraban que era el Mesías. Como no creyeron en el verdadero Mesías, entonces se levantó un falso Mesías que prometió la liberación del control romano en el año 132 al 134 más o menos. Pero se perdió también la guerra y ahí Casa de Judá perdió definitivamente la esperanza de restaurar y de retomar a Jerusalén y el templo. Entonces Yeshua está diciendo ahora, algunos caerán a filo de espada. Eso pasó tanto en el año 70 como en el 132. Otros serán llevados a todos los países de los Goín. Fue cuando Casa de Judá ya fue dispersada entre las naciones y Jerusalén pisoteada. Recuerdan que a Jerusalén se le cambió el nombre, se prohibió que los judíos ni siquiera podían ver a Jerusalén. Pusieron un límite, hasta cierto lugar podía ir un judío, pero no podía entrar a Jerusalén. Y Jerusalén sería pisoteada por los Goín. Y nosotros vemos que durante estos 2000 años la historia se repitió, Jerusalén pasando de el control de una nación a otra nación. Pero Yeshua dijo que eso pasaría durante un largo periodo, donde Jerusalén sería pisoteada por los Goín hasta que el tiempo de los Goín haya terminado. Uno dice, a ver, ¿y esto cuándo se cumplió? ¿Cómo así? ¿Cuándo se terminó el asedio? Jerusalén fue perdida, perdimos Jerusalén definitivamente en el año 132. Y pasaron años, 100 años, 500, 1000 años, 1500 años, pasó el periodo. Y Jerusalén seguía en manos de los Goín, como dijo aquí Yeshua. Y Jerusalén fue pisoteada, y Jerusalén no más fue reedificada, y se llenó de idolatría, y fue destruida. Pero Yeshua dijo, hasta que el tiempo de los Goín haya terminado. ¿Y cuándo terminó? ¿Cuándo terminó ya esto que Yeshua está diciendo? Bueno, esto es lo que se cumplió en 1967. En 1967 termina lo que Yeshua está diciendo aquí, hasta que el tiempo de los Goín haya terminado. ¿Qué pasó en 1967? Pues en 1967 Jerusalén fue liberada como resultado de una guerra en 1967. Hasta 1967, Israel fue restaurado en 1948, pero no tenía Jerusalén como capital. Jerusalén tuvo que ser guerreada y fue hasta 1967, en lo que hoy se conoce como la Guerra de los 6 días, donde se retomó Jerusalén. Y uno dice, pero es que esto entonces fue asombroso. ¿Cómo si después de 2000 años, de Jerusalén estar siendo pisoteada por los Goín, ahora es retomada? Sí, fue retomada en esta guerra de 1967. Ahora, Yeshua él continúa diciendo aquí que si seguimos esta línea, entonces esta línea es la que nos va a guiar en cuanto a las señales del regreso de Yeshua. Aquí mismo en Gilel, capítulo 21, verso 25 al 28 dice, aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra. Las naciones estarán en ansiedad y descontento al sonido del bramido del mar. Y la gente se desmayará del miedo por la expectación que está sorprendiendo a la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados. Y después verán al Ben Adán viniendo en las nubes con tremendo poder y su Shejinah. Cuando estas cosas comiencen a suceder, párense y levántense firmes la cabeza, porque están por ser liberados.
Esto es una línea de tiempo que Yeshua está poniendo en Lucas 21, una línea de tiempo la cual nosotros debemos seguir, pero de nada nos sirve conocer la línea del tiempo si no obedecemos estas últimas palabras. Cuando estas cosas comiencen a suceder, párense, párense, levántense, párense firmes, levántense firmes, porque están por ser liberados. ¿Cuáles son estas señales? ¿Cuál es esta línea de tiempo que nosotros debemos prestar atención? Si nosotros estamos viviendo ahora en medio de toda esta cantidad de señales, ¿cuáles son estas señales? Vamos a ver algunas de estas señales en esta línea de tiempo que nos está mostrando Yeshua, donde él me dice que Israel será restaurado y Jerusalén volverá a ser la Jerusalén judía. Por eso es que Yeshua siempre dijo, a la pregunta que le estaban haciendo sus emisarios, dinos, Yeshua, de todas las señales del fin de los tiempos, dinos cómo será que termina toda esta era, dinos todas las señales de su venida. Y Yeshua le dice, miren a Israel, voy a darle la línea de tiempo de Israel. Y no debemos dejarnos distraer de esto que está diciendo Yeshua. Entonces, cuando él está hablando de esta profecía, él me está diciendo que Israel será restaurado y que Jerusalén volverá a ser la capital del pueblo judío, que Jerusalén otra vez sería una Jerusalén judía. Vemos que esto aconteció en dos periodos. 1948 es cuando Israel es restaurado como nación. Y 1967 cuando Jerusalén pasa al control judío. La principal señal profética de que estamos viviendo en el fin de los tiempos, en el fin de los últimos días, es la restauración de Israel. Y Yeshua dijo, esa es la más grande de las señales. Primero, la restauración de Israel. Y segundo, el regreso de Jerusalén al dominio judío. Se dieron en dos etapas diferentes, pero nosotros lo estamos ahora viviendo, que esto fue así. Y en 2017 fue algo grande también. En 2017, cuando Estados Unidos, bajo Donald Trump, declararon a Jerusalén la capital de Israel, la eterna capital de Israel. O sea, nosotros estamos viendo esas profecías y Yeshua habló y él dijo, tengan presente esto. Esto es lo central. No pueden dejarse desviar de estas cosas. Tienen que permanecer en estas cosas. Estas dos grandes profecías y aparentemente increíbles profecías, porque uno dice, ¿cómo así? Después de tantos años, ¿cómo es que Jerusalén es tomada tantos años, es pisoteada tantos años? ¿Cómo es que una nación que vaga por todo el mundo va a ser otra vez constituida nación? Esto, mis hermanos, no ha pasado. Esto tiene que ser obra del Creador, porque esto no ha pasado con ninguna otra nación. Estos grandes eventos de estos 2000 años, y Yeshua nos dijo que iban a tener lugar antes de su regreso. Y según toda la escritura, Yeshua regresará a Israel. Y uno dice, ¿y si Israel no hubiese sido restaurado? Entonces él no podría regresar. Pero también dice que Yeshua regresará a Israel y él regresará a Jerusalén. Pero Jerusalén bajo el dominio judío. Hoy toda la guerra es por Jerusalén. Hoy toda la guerra es porque Palestina quiere convertir a Jerusalén como la capital de Palestina. Eso es lo que quieren los palestinos. Pero Yeshua dice, no, Jerusalén estará bajo el control y bajo el dominio judío.
Tendrán que darse cosas para tomar totalmente el control judío, pero lo importante es que la mayor parte de Jerusalén ya está bajo el dominio judío. Eso como parte de las profecías que Yeshua está diciendo. Israel renació. Es que Israel no siempre en estos 2000 años estuvo ahí. Israel tiene una historia de 3500 años, pero por el pecado que hemos cometido fuimos sacados, incluso casa de Judá. Y desde el año 70, que fue la toma de Jerusalén, la destrucción del templo, por estos últimos 2000 años hemos estado vagando de nación en nación, pero Israel ya renació. En un día, como profetizó Isaías, después de casi 2 milenios y después de haber una infinidad de gobernantes extranjeros, sabemos que el 14 de mayo de 1948, Ben-Gurión, David Ben-Gurión, él anunció la restauración del Estado judío de Israel. Y las palabras con las que se proclamó, se anunció la restauración de Israel fue palabras de David Ben-Gurión. Para ser realista, hay que creer en los milagros. Y esto, mis hermanos, sí era uno de los grandes milagros de los que Yeshua estaba hablando, en esa línea de tiempo que Yeshua nos estaba presentando. Isaías lanzó este desafío aparentemente increíble cuando él habló en el capítulo 66, verso 8, y él dijo, ¿quién ha oído semejante cosa? ¿Quién alguna vez ha visto semejantes cosas? ¿Nacerá un país en un día? ¿Nacerá toda una nación de una vez? Porque tan pronto Sión tuvo dolores de parto, de una vez dio a luz a sus hijos. Mis hermanos, este evento del cual Yeshua se está ocupando aquí, lo vimos en nuestra vida, lo vimos en nuestra generación. Muchos quisieron ver esto, no lo vieron. Nosotros, mis hermanos, somos privilegiados. Lo vimos en nuestra vida, lo vimos en nuestra generación, lo estamos viviendo, lo estamos palpando. Y Jerusalén volvió a manos del pueblo yehudí después de 2000 años. No se pudo en una tremenda guerra en 1932, cuando Bar Kokhba prometió la liberación al pueblo yehudí del cautiverio romano. No se pudo. Y ellos dijeron definitivamente no, esto ya no se puede, definitivamente ya no podemos recuperar Jerusalén. No tenemos esperanza en la reconstrucción del templo y sencillamente dejaron pasar y pasar los años. Pero el Eterno hizo algo asombroso y aquí estamos otra vez. Aquí estamos como consecuencia, mis hermanos, del cumplimiento de las palabras directas de Yeshua, de las palabras de nuestro Padre. Y Jerusalén volvió a manos del pueblo yehudí en 1967. Ahora, esto fue palabras que Yeshua mismo proclamó ahí en el capítulo 21 del verso 24. Algunos caerán al filo de la espada, otros serán llevados a los países de los Goín, y Jerusalén será pisoteada por los Goín hasta que el tiempo de los Goín haya terminado. Esto fue lo que pasó en junio de 1967. Muchos ni siquiera habíamos nacido. 1967. Aquí Israel en ese año obtuvo la victoria. Y como siempre, las victorias, mis hermanos, que Israel ha tenido son victorias milagrosas. ¿Cómo es que Israel en 1967 derrotó al ejército mucho más numeroso de los estados árabes que la rodeaban? Este milagro solamente se había dado para el tiempo de los macabeos, pero en 1967
como era el cumplimiento de la palabra del Eterno, el Eterno permitió ese milagro. Un puñadito de soldados desarmados de ese Israel que era un bebecito sin fuerzas de defensa de Israel, sin armamento, sin gente entrenada. ¿Cómo es que derrotaron a un ejército de miles armados y más poderosos? Eso fue lo que se conoció más tarde como la Guerra de los 6 días. En esa guerra el pueblo yehudí recuperó Jerusalén. Casi 2000 años después, cumpliendo esta importante profecía que está diciendo Yeshua. Eso, mis hermanos, fue algo asombroso, es algo asombroso que el Eterno haya dado esta victoria al pueblo yehudí. Se está cumpliendo, la estamos viviendo, es una realidad. Pero no solamente son estas profecías. Yeshua dice, miremos hacia Israel, miren hacia Israel, no se dejen distraer. Miren y conozcan los acontecimientos de la línea del tiempo divino en el cual nosotros debemos estar conscientes y conocer esta línea de tiempo. Si no se hubiese cumplido esto, si no estuviera Israel, si Jerusalén, imagínense que viviéramos hoy donde toda esa tierra todavía se llamara Palestina, donde ni siquiera existiera la ciudad de Jerusalén porque se había borrado del mapa. Estaríamos en un engaño terrible. Lo único que habría sería el sistema iglesia. Pero estamos, mis hermanos, ahora viviendo en medio de algo totalmente seguro. Algo que requiere de verdad que demos nuestras vidas por esto, porque estamos en el cumplimiento de la palabra directamente de nuestro Mesías. Pero no solamente la palabra habla de estas señales con respecto a Israel, mirando a Israel. Cuando nosotros vemos el profeta Isaías, después de estos 2000 años, donde el pueblo yehudí estuvo vagando de nación en nación, toda esta tierra, incluso Jerusalén, pisoteada por los goín, como dice Yeshua mismo. Una tierra que en 2000 años no produjo nada. Una tierra desértica, una tierra que no se desarrolló, que no progresó, porque esa tierra solamente le respondería al propio pueblo. Y el profeta Isaías, él habló que el desierto florecería. Él lo predijo ahí en el capítulo 35, verso 1 y 2, donde dice, se alegrarán el desierto y la tierra seca. El Arabá se regocijará y florecerá como los lirios. Los lugares desiertos del Yarden reventarán en flores, se regocijará con alegría y canto. La gloria del Lebanón le será dada, el esplendor del Carmel y el Sharón. Ellos verán la cabot de Adonai, el esplendor de Eloheinu. Es casi imposible creer que Israel, este joven Israel, una nación tan nueva, el Eterno le haya dado la sabiduría para inventar métodos agrícolas tan revolucionarios que incluso la arena produce frutos jugosos. Esto no es porque, es que son inteligentes, no, es porque son cumplimientos proféticos que ya el Eterno había hablado a través de los profetas de Israel. Y es en un corto tiempo de existencia, desde 1948 hasta ahora. Esos son solamente 76 años. Israel hoy encabeza los países más desarrollados del mundo. Y uno dice, ¿y nuestros países que llevan tantos años? Y no es que la gente no trabaje, la gente trabaja, pero uno dice, ¿pero por qué hay tanta bendición para este país en un corto tiempo de existencia? Estamos hablando de 1948 para acá. Pero Israel se ha convertido
en uno de los mayores exportadores de rosas a Europa, de frutas, de tanta cosa que produce ese desierto. Y es a lo que estaba diciendo, a lo que se refería el profeta Isaías. Se alegrará el desierto y la tierra seca. El Arabá se regocijará y florecerá como los lirios. Los lugares desiertos del Yarden reventarán en flores. Se regocijará con alegría y canto. La gloria del Lebanón le será dada, el esplendor del Carmel y del Sharon. Ellos verán la cabot de Adonai y el esplendor de Eloheinu. O sea, que Israel hoy sea un país tan productivo, envidiable. Es un país que todos los países árabes lo quieren. Esta guerra es porque ellos quieren ahora esa tierra. Ah, claro, como ahora la ven una tierra productiva, una tierra bendecida. Ahora la queremos. Queremos sacar a todos los yehudí. No solo queremos sacar, queremos matar a todos los yehudí. Queremos la destrucción. Eso es lo que ellos proclaman. Queremos esa tierra. Queremos otra vez Jerusalén. Es que no han visto que esto es el cumplimiento del Elohim verdadero. Él es el que está haciendo toda esta obra. Y Yeshua nos estaba diciendo, sigan esta línea de tiempo. Y van a orar, no vamos a perder, nos vamos a levantar y vamos a guerrear por esto que durante 2000 años no lo tuvimos en nuestras manos. Esta herencia tan rica, mis hermanos, esta herencia tan maravillosa, nuestro pueblo, nuestro Elohim, su Torah, la tierra. Pero la palabra tenía muchas más profecías que se cumplirían justamente en este tiempo. Y hay una profecía en el libro de Sofonías, donde dice que Elohim dará a los pueblos boca limpia para que todos invoquen el nombre de Adonai y le sirvan unánimes. Hablando del hebreo, como dice Sefanía 3:9, porque entonces daré un lenguaje puro a los pueblos para invocar el nombre de Adonai, Elohim Sebaot, todos ellos y le sirvan bajo un yugo. Hoy mucha gente dice, pero es lo mismo decir el nombre de él en el idioma de las naciones. Sí, eso es en hebreo, pero es que en español es de tal manera, es que en inglés, es que el Eterno está diciendo que él va a traer otra vez el hebreo, para que todos lo llamamos con sus nombres, para que todos le digamos el nombre hebreo, para que invoquen el nombre de Adonai, Elohim Sebaot, todos ellos, y le sirvan bajo un yugo. Esto del hebreo es algo que se perdió también en estos 2000 años. El mismo idioma, y por eso se profanó el nombre del Creador. Y algunos que no conocen el idioma, dicen conocer hebreo, pero siguen profanando porque se inventan nombres, crean nombres. Pues el Eterno para eso trajo el hebreo, para que lo aprendamos de manera correcta. Y estamos hablando de esto que está pasando en nuestros días. A finales del siglo XIX, hubo un emigrante ruso que se llamó Eliezer Ben Yehuda. Él fue el que usó el Eterno para revivir esta antigua lengua hebrea. Trajo el pueblo y también revivió su lengua. Este pueblo que había llegado de la dispersión, el pueblo de Israel hablando los idiomas de la dispersión, hablando los idiomas de las naciones donde habían crecido, pero llegan a Israel y el Eterno les regresa su propia lengua, el hebreo. Eso, mis hermanos, es algo grandioso que hoy hay veces no valoramos, como que nos acostumbramos, pero no valoramos lo que el Eterno está haciendo. Que estemos entendiendo al Eterno en su propio idioma, que estemos hablando del Creador en su propio idioma, que estemos hablando de Yeshua en el idioma nativo, en el idioma que el pueblo siempre lo llamó. Hoy nosotros, después de 2000 años, mis hermanos, esto es una gran bendición. Esto es algo grande que está pasando con nosotros. Y Yeshua estaba diciendo, ubíquense en la línea del tiempo de Israel y aprendan a valorar eso que el Eterno hará.
Hoy lo tenemos. Hoy, ¿quién no puede aprender hebreo? Todo el que quiera puede aprender hebreo. Incluso en las naciones. Para que todos sirvamos al Creador de manera correcta. Estas profecías, mis hermanos, que estamos viviendo, Israel y Jerusalén volviendo a manos del pueblo yehudí, todo este pueblo de Israel disperso por todo el mundo, está hoy regresando a su verdad, está regresando, está recuperando su identidad. Israel ha regresado a su tierra bíblica, a las promesas que el Creador, el Elohim del cielo y de la tierra le dio. Y Yeshua dijo, estas son las profecías que indicarán el tiempo de su venida. Esto será lo que indica que el tiempo de su venida está cerca. Esto como primera señal que el pueblo de Israel regresaría a su tierra, que Jerusalén otra vez tendría dominio yehudí, que el desierto produciría y que el hebreo sería restaurado. Son un grupo de señales que Yeshua nos dice que debemos ver hacia él, hacia esto, y no dejarnos distraer por otras cosas. Pero habían señales en otros niveles. Cuando nosotros estamos viviendo en este tiempo, después de la guerra del 7 de octubre, como Israel estamos viviendo un conflicto y el antisemitismo está aumentando en todo el mundo. El odio hacia el pueblo yehudí. Y hoy tal vez lo entendemos más que hasta el 7 de octubre. Hasta el 7 de octubre éramos muy superficiales. Pero de ahí para allá el Eterno nos ha permitido profundizar más nuestra emuná, nuestra fe, nuestra identidad. El antisemitismo, ese deseo de borrar a Israel de la faz de la tierra, ha existido desde los tiempos de nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, él fue separado por el llamado de Elohim a ser una bendición para las naciones de la tierra. Y nunca ha habido un momento en el que el pueblo yehudí no haya estado sujeto a los feroces ataques de Hasatán, como lo estamos viendo ahora. En Estados Unidos, la Liga Antidifamación informa que los niveles más altos de antisemitismo desde la Segunda Guerra Mundial los estamos viviendo ahora. Hasatán, sabemos que la esencia de todo este odio, la esencia de todo este deseo de muerte procede es de Hasatán. Él sabe que el Eterno está avanzando en las profecías, que nuestro Padre está ganando la batalla después de que Hasatán estaba pensando que él había ganado toda esta guerra, pero el Eterno está haciendo su obra entre nosotros. Hasatán está furioso y la palabra nos dice que como él sabe que le quedan poco tiempo, él está furioso y está incitando a la enemistad entre las personas contra los hijos de Elohim, contra Israel, y él lo ha hecho de generación en generación. Conocemos por la historia cuántas veces él ha incitado a esta destrucción. Cubre hábilmente, habla hábilmente y crea muchas campañas con mentiras convincentes envueltas en un plan para librar al mundo de los judíos. Quiere librar a este mundo de los judíos. Quiere borrar a Israel del mapa. Quiere borrar de la faz de la tierra a los creyentes en Yeshua. Esa es una campaña que conocemos del maligno. Desde el primer intento de exterminar a todos los yehudí, cuando nosotros vemos incluso el asesinato de todos los niños por parte de Faraón ahí
en el libro de Shemot, hasta la orden de Herodes para matar a todos los niños varones judíos menores de 2 años hace 2000 años, cuando nació el Mashiach. Vemos que el objetivo de Hasatán fue destruir el plan de Elohim. O sea, para ese tiempo, cuando dio la orden a través del faraón de matar a todos los niños en Israel, tenía un plan y era impedir que se diera la luz al Mesías de Israel, que no viniera el Mesías de Israel. Pero nosotros vemos que esta idea, que este plan de Hasatán fracasó y fracasó rotundamente cuando vemos que Israel fue liberado y todo Egipto pereció ahí en el mar. Sin embargo, esta campaña de odio continúa, porque la gran historia de la redención está más viva que nunca en la historia. La historia de la redención, mis hermanos, aún no ha terminado. La historia de la redención está en pie. Y entendemos que el pueblo Yehudí y entendemos que todo el pueblo de Israel desempeñamos un papel muy importante en las profecías en los últimos días. Hasatán todavía está trabajando diligentemente para oponerse al plan de Elohim. Y vemos que todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades, problemas, pero como dijo Kefa, pero pues no se asombren porque es que los mismos padecimientos los están padeciendo todos nuestros hermanos en toda la tierra. Tenemos una guerra. Hay veces que creemos que son las circunstancias. No, el enemigo es astuto, se esconde para hacernos la guerra. Sabemos que Hasatán es esta fuerza impulsora que está incitando este odio contra el pueblo Yehudí, que está incitando este odio contra el pueblo de Israel. Y lo está haciendo a través de todas las mentiras anti-israelíes y pro-palestinas. Hoy el mundo se ha dividido en estos dos bandos. Los que están a favor de Palestina y los que están en contra de Israel. Esto es también parte de la profecía. Ahora, todo esto lo disfrazan de causas y de reclamos humanitarios, cuando estaban tratando de condenar a Israel como genocida. Y muchos cayeron en la mentira. Pobres palestinos. Si es que estamos luchando contra terroristas que quieren borrarnos del mapa, esto es parte de un plan eterno en el cual el mismo Creador nos ha involucrado. Y esto es lo que nosotros debemos valorar. No dejarnos desviar por todas estas causas disfrazadas de reclamos humanitarios. Sabemos que todos están contra Israel. Cuando hablamos de la ONU está contra Israel. Cuando hablamos de la Haya es una oficina de la ONU. O sea, es del mismo equipo de malos. Cuando no pueden hacer daño por un lado, tienen tentáculos para hacer daño por otro lado. Los disfrazan de reclamos humanitarios. Nosotros debemos entender que la mentira es un rasgo característico de Hasatán. Y la mentira es un rasgo característico del último tiempo. Esto lo dijo Yeshua mismo en Matitiahu 24:11. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. ¿De qué está hablando aquí Yeshua? De las mentiras, los falsos profetas. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Por eso Yeshua está diciendo, ustedes tienen que conocer esta línea de tiempo. Miren, es hacia Israel. Miren a Israel y miren todo lo que el Eterno ha prometido hacer con relación a Israel. Con un área tan pequeña como la que tenemos hoy en Israel, con la falta de recursos naturales, con un puerto marítimo estratégico, uno debería preguntarse
¿Por qué Israel está constantemente en el centro de las disputas mundiales? Un pequeño país que casi ni se ve cuando vemos el mapa mundi. ¿Cómo es que todos los países quieren borrarlo del mapa? ¿Qué es lo que hay ahí? La existencia está completamente y constantemente en juego. Vemos que Israel está en el epicentro del caldero de crecientes grupos terroristas, militantes, que emergen en numerosos países, incluso en países que no tienen nada que ver con Israel, como lo que pasó por allá con Sudáfrica. ¿Qué tienen que ver ellos con Israel si eso está lejos? Pero todos esos grupos terroristas, militantes, con la misma idea, con la misma política de destruir a Israel, vemos que en este tiempo están emergiendo de los países árabes, pero también de otros países. Se dijo al mundo, y el mundo prácticamente estuvo de acuerdo, en que Israel tenía la culpa de todos los disturbios en Medio Oriente. Eso es lo que le hacen creer al mundo. Que si los judíos devolvieran la tierra a los palestinos, entonces el mundo estaría en paz y el terrorismo cesaría. Con esa mentira tienen al mundo, pero esto, mis hermanos, no es verdad. Se están creando las condiciones para la participación de todas las naciones en una confrontación catastrófica en Medio Oriente. Sabemos que así terminará la historia, porque fue lo que los profetas de Israel hablaron para el tiempo final. ¿Qué es lo que al final pasará en Medio Oriente? Que todas las naciones, sus ejércitos, grupos terroristas, se van a unir para acabar con Israel. Piensan que están luchando con Israel. Piensan que estarán luchando contra Israel. Pero en realidad, lo que las naciones deben saber es que en realidad se están preparando en una guerra contra el Elohim de Israel, contra el Elohim viviente, que será quien libera la última batalla de esta era. En el libro de Zacarías, en el capítulo 12:3 dice: cuando ese día venga, yo haré de Jerusalén piedra pisoteada para todos los pueblos. Todos los que la pisoteen se burlarán totalmente y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces esto es parte de la profecía. Todo esto que se está armando contra Israel es también de las señales que nuestro Padre dijo que debíamos estar alerta, porque serían las señales del fin de los tiempos. El antisemitismo, el odio contra el pueblo yehudí, el odio contra Israel, el surgimiento de grupos terroristas, el surgimiento del apoyo a estos grupos terroristas, reuniones y concilios que se están haciendo en toda la tierra, engañando a la gente con mentiras, diciéndoles que aquí los culpables son los judíos, y el día que los judíos desaparezcan, entonces el mundo entrará en paz, y van a confrontar a todas las naciones para que se vayan contra Israel. Bueno, nuestro Padre dice, eso va a pasar al fin, pero cuando ese día venga, yo, dice nuestro Padre, yo haré de Jerusalén piedra pisoteada para todos los pueblos. Todos los que la pisoteen se burlarán totalmente y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Estamos viendo los inicios de esta parte de la profecía. Y por eso es necesario lo que nuestro Padre nos está motivando en este tiempo a orar, a despertar al pueblo del Eterno, a que luchemos esta batalla final, a que nos pongamos de parte del Creador, de parte de Israel, en esta batalla final. El regreso físico del pueblo judío a la tierra de Israel, desde los 4 rincones del mundo, mis hermanos, hoy nosotros vemos las comunidades judías. En muchas naciones tenemos los listados de las comunidades por las que oramos.
en el Día de Oración Internacional. Pero esto, mis hermanos, es una de las grandes señales de este tiempo. Esto nunca pasó antes en la historia. Esto está pasando ahora. Por todo lo que vemos nosotros, Israel no debería existir. Israel no debería estar ahí. Deberíamos haber desaparecido hace cientos e incluso miles de años, junto con los restos de los pueblos antiguos que vemos en la Biblia, que desaparecieron. ¿Dónde están los amalecitas? Aún ellos eran un pueblo más numeroso que Israel, o los hititas, o los cananeos, o todos estos pueblos que habitaban la tierra. ¿Dónde están? Estas y otras naciones que menciona la Escritura, o incluso los poderosos filisteos, ¿dónde están? Desaparecieron. Israel, que era una nación más pequeña, permanece contra todo pronóstico. Y especialmente cuando vemos de la historia de estos 2 milenios, la tierra de Israel estuvo bajo el dominio de agresores extranjeros, mientras que su propio pueblo estábamos dispersos en los rincones más remotos de la tierra, donde estábamos constantemente amenazados con el exilio, la persecución, la destrucción, al no tener una tierra propia. Pero en 1948, todo cambió para Israel. Antes Israel tenía que asimilarse y dejar de existir como nación separada. No como una nación. Sí eran israelitas, pero bueno, ¿y dónde está su tierra? No, no tenemos tierra. Pero ahora todo ha cambiado. Y aquí hay un hecho asombroso. ¿Qué fue lo que hizo que como nación no nos disolviéramos completamente entre las culturas en las que vivíamos, en los diferentes países del mundo? Esto sirve, mis hermanos, como una gran prueba de la existencia del Elohim de la Biblia, que Él ha cumplido cada una de sus promesas, Él ha cumplido cada una de sus palabras, y Él ha sido fiel con su pueblo. Las tribus dispersas de Israel, mis hermanos, esto es un misterio maravilloso para el mundo. Aunque mucha gente dice las tribus perdidas, pero en realidad no estamos perdidos. Porque Elohim sabía dónde estábamos. Así que no estábamos perdidos. Él prometió reunirnos en los últimos días. Y mis hermanos, Él lo está haciendo en nuestro tiempo. Y Él lo llamó a usted. Y Él lo reunió a usted. Y Él me reunió a mí. Y Él nos reunió en las diferentes naciones. Y ahora nos estamos reuniendo como un gran pueblo. Este evento del ayuno de los 3 días va a ser coordinado directamente de Israel. De todas las comunidades mesiánicas de Israel. Porque necesitamos comenzar a trabajar nosotros los que de verdad tenemos esta responsabilidad. No el sistema religioso, no, nosotros los verdaderos sacerdotes del Rey Mesías, de nuestro Rey. Es nosotros los que debemos comenzar a preparar todo este terreno. Él lo prometió, Él nos reunió, Él nos instruyó y ahora es el tiempo de hacer algo. Ahora es el tiempo de decir, Padre, aquí estoy, ahora sí, para hacer algo por tu reino. Él ha venido preparándonos y nos está diciendo, ahora es el tiempo. Para este tiempo los he llamado. Para este tiempo quiero contar con cada uno de ustedes. En el libro de Jeremías, en el capítulo 16, 14 y 15 dice, por lo tanto Adonai dice, vienen días cuando ya no se dirá más, vive Adonai, quien sacó a los hijos de Israel de la tierra de Misraín, sino vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque yo los regresaré a su propia tierra, la cual les di a sus padres. Bendito eres tú, nuestro Padre.
En el libro de Isaías 11:12 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Adonai alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que permanece en Ashur, Mizraim, Patros, Etiopía, Eilán, Sinar, Amat, y en las islas del mar, en América. Alzará un estandarte ante las naciones, congregará a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Bendito eres tú, nuestro Padre, bendito eres tú por tu poder, por tu fidelidad, nuestro Rey. Hoy tú has levantado este estandarte ante las naciones, nuestro Padre. Tú estás congregando a los desterrados de Israel y estás juntando a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Aquí estamos, mis hermanos, los hijos de Abraham. Todos los hijos de Abraham esparcidos por África, por Asia, por India, por Europa, por América, en remotos rincones de la tierra. Elohim nos está reuniendo hoy. Él nos está trayendo de regreso a Israel. Él nos está restaurando de manera milagrosa para recibir a sus hijos. Dice que están llegando de todo lado, etíopes, chinos, sefardíes, asiáticos, rusos, americanos, centroamericanos, suramericanos, muchos, mis hermanos, de los hijos de Israel que habíamos sido dispersados por toda la tierra. Por eso dijo nuestro Padre, miren a Israel, todo tiene que ver con Israel. Cuando hoy mucha gente en el cristianismo está viendo hacia otro lado, no ve hacia estos detalles. Y por eso han puesto fechas y pierden de vista las fechas y no se cumplen. Y a lo último, sencillamente su calificativo es falsos profetas. Y Yeshua dijo, miren a Israel, miren todas las señales que haré con Israel. Estamos rodeados de señales con respecto a Israel. Usted y yo, mis hermanos, somos testigos de este milagro que está pasando. Y Yeshua en este tiempo está tocando las vidas de muchos del remanente de Israel en las diferentes naciones y Él los está despertando y les está reuniendo. Muchas comunidades están surgiendo, mis hermanos, por toda la tierra, en las diferentes naciones, en los diferentes continentes, incluso en los países más recónditos de África. Hay una aliyá, mis hermanos, hay un deseo en el corazón hoy del pueblo que el Eterno está produciendo, un deseo de hacer aliyá, de regresar a nuestra patria ancestral, a nuestra patria bíblica, a la patria de nuestro Elohim, de nuestro Mesías. Y esto, mis hermanos, es una gran señal de que el regreso de nuestro Mesías está cerca. Y Yeshua dijo, son las señales que tienen que ver con Israel. Nosotros vemos muchos falsos profetas poniendo fechas desde hace más de 2 siglos y nada que viene, porque no vieron hacia donde Yeshua estaba dirigiendo la atención. Hay más señales que Yeshua dijo que acontecerían. Y una de las grandes señales sería que el Mesías judío Yeshua sería predicado a las naciones. En el libro de Mateo dijo 24:14, y Yeshua dijo así, y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo como testimonio acerca de mí, a todos los goyim. Y entonces vendrá Yeshua, entonces vendrá el fin. Según estadísticas hoy día, el nombre más famoso hoy día es Yeshua. Yeshua, o sea, el propio nombre del Mesías. Eso bendito a nuestro Padre que Él ha traído toda esta restauración de Israel en orden, porque si no se hubiera restaurado, por ejemplo, el hebreo, seguiríamos todavía en lo tradicional. Pero todo eso, mis hermanos, ha sido una bendición para nosotros. Esta era tecnológica, esta era de las tecnologías modernas, de las redes sociales,
de todos estos medios que el Eterno ha permitido crear, nos permiten anunciar a Yeshua el Mashiach, nos permiten anunciar al Mesías Yehudí a todos los grupos étnicos en todos los rincones más remotos del planeta. Llegamos lejos, mis hermanos, muy lejos con la palabra del Creador. Y esta es otra señal muy importante de que la venida de Yeshua se acerca. Esta sí, porque están en esa línea de tiempo que Yeshua está mostrando, sin dejarnos desviar por los acontecimientos mundiales. Hoy en día el testimonio de Yeshua se predica a pueblos de todo el mundo. El Eterno ha levantado sus siervos en todo lado. Uno escucha chinos, indios, escucha rusos, escucha europeos de todo tipo, ingleses, hispanos. Uno dice, oiga, qué cosa tan maravillosa lo que está haciendo. Y todos anunciando el testimonio de Yeshua. En todos los pueblos del mundo. Pero atención a esto. Aunque el testimonio de Yeshua se está predicando a todos los pueblos del mundo, solo unos pocos ministerios tenemos el objetivo de llegar al pueblo yehudí. Uno ve, hay muchos grupos de raíces hebreas, de judaísmo mesiánico, de judaísmo mesiánico, judaísmo netzarita. Pero uno dice, ¿pero qué actividades hacen hacia el pueblo yehudí? Se centraron solamente en trabajar en las naciones, pero es que la profecía apuntaba especialmente a algo, y es que debemos estar alineados en llegar al pueblo yehudí con el mensaje de Yeshua. Estar entretenidos en el resto del mundo sin ver lo que nuestro Padre está diciendo primeramente al pueblo yehudí es lamentable, y es lamentable que muchos ministerios se dediquen a predicar de Yeshua, pero digan, no, pero no queremos nada con el pueblo yehudí. Y no quieren usar nada del pueblo yehudí. No queremos usar kipots o la kippah, no queremos usar talí, no queremos usar tzitzit, no queremos celebrar las fiestas. Y ya están hablando de Yeshua. Y esto, mis hermanos, debe advertirnos a nosotros. No solo porque el pueblo yehudí necesita la buena nueva de Yeshua, y es lo que más necesita porque es la señal más grande del último tiempo, cuando todo Israel sea salvo, cuando toda la casa de Yehudá se vuelva al Mashiach. Y por eso estamos orando y hemos entrado en esa comunión intensa, íntima, con todas las comunidades judías, con judíos creyentes en el Mashiach, que tienen el mismo encargo de poder llevar el mensaje a la mayoría del pueblo yehudí. Esto es lo que nos dice Shaul. Al final todo Israel será salvo. Pero ¿cómo creerán sin haber quien les predique? No, allá los judíos que allá se pierdan solitos. No, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados, si no son perfeccionados, si no son instruidos? Por eso es necesario que hoy oremos, Padre, levanta ministerios que tengan como objetivo llegar al pueblo yehudí, que vivan como vive el pueblo yehudí creyente en el Mashiach. Esto es muy importante en este tiempo de el cumplimiento de estas profecías. El pueblo yehudí necesita la buena nueva de que el Mesías ya vino y que pronto regresará. Esto debe ser una meta nuestra y será un logro en la obra de Yeshua para este tiempo, cuando pongamos al pueblo yehudí como prioridad en la oración, en la enseñanza, en el estudio de la Torah. Shaul, él tenía este compromiso y él nos lo revela en Mashiach Shelihim, en Hechos 17:1-3, dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Shaul y Sila llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Ahí había una comunidad judía.
De acuerdo con su práctica usual, Shaul entró por 3 Shabbatot seguidos en la sinagoga para darles drashot del Tanaj, explicándoles y probando que el Mashiach tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, y que este Yeshua, a quien proclamo a ustedes, es el Mashiach. Eso es lo que el Eterno ha puesto en nuestros corazones. Orar para que el pueblo yehudí reconozca que Yeshua es el Mashiach. Y uno dice, ¿cómo si esto era lo que estaba en el corazón de Shaul? Sí, porque es lo que está en el corazón de nuestro Padre. Y esto debe estar hoy arraigado en nuestro corazón. Shaul también dice en Romanos 1:16, pues no me avergüenzo de las buenas noticias de redención. Él, como un yehudí, dice que no se avergonzaba porque es el poder de Adonai para traer salvación a todo aquel que cree. Si son yehudí, primero, si hay hartas personas delante de usted y ahí hay un yehudí, que dice el Eterno, primero predíquele al yehudí, primero al yehudí y luego también a los arameos, o sea, a los de las naciones. Si ponemos hoy las tribus de Efraín y la tribu de Yehudá, y los tengo delante de mí, ¿a quién le predico primero? Dice Yeshua, primero al Yehudí. Predíquemele primero al Yehudí, y luego al arameo, luego a los de las naciones, y luego a los de las naciones. O sea, Shaul ponía en práctica lo que él mismo decía. Él dice que primero aquí al Yehudí. Cuando estaba en sus viajes buscando a las ovejas perdidas, él iba también a las sinagogas y ahí les hablaba y les explicaba que definitivamente Yeshua era el Mashiach prometido en toda la Torá. O sea, el mensaje de Yeshua, el testimonio de Yeshua, como él está diciendo, será predicado esta besorá del reino para testimonio acerca de mí. Ese testimonio debe ser predicado primero al pueblo yehudí. Y entre todas las actividades que hagamos tenemos que involucrar primero al pueblo yehudí y orar por el pueblo yehudí y luego a otros pueblos. Esa es la manera correcta. Y esto es lo que hizo Shaul y esto es lo que hacemos nosotros hoy día en el ministerio que el Eterno nos ha permitido servir. Y tenemos que orar para que cada vez más personas que se convierten en la fe de Yeshua laboren también a favor del pueblo yehudí. Que nos acerquemos mucho más al regreso del Mashiach, porque él dice que estas cosas, estas profecías, son las que serán una señal para acercar más la venida del Mashiach. Y la última señal, el amor por el pueblo yehudí. Guerrear por las almas del pueblo yehudí. Porque esto sí definitivamente marcará el final del regreso del Mashiach. Y esto, mis hermanos, no ha habido en otra época de la historia. Que hayan grupos en la tierra, en toda la tierra, en las naciones, orando por la salvación del pueblo yehudí. Mis hermanos, esto es profético. Cada que oramos, cada que nos reunimos a orar de las diferentes naciones, estamos en las manos del Eterno. Somos parte del cumplimiento profético de nuestro Padre. Mateo 23:39 dice, pues te digo que desde ahora tú no me verás más. Está aquí hablando al pueblo yehudí. Desde ahora no me verás más hasta que digas con verdadero arrepentimiento, Barú Abba Beshen Adonai. Barú Abba Beshen Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Tenemos que orar y tenemos que pedir al Eterno que cumpla esta palabra, porque el pueblo yehudí no lo vería hasta que ellos digan con completo arrepentimiento. Padre, trae un completo arrepentimiento a nuestros hermanos yehudí. Haz que ellos de verdad se vuelvan a ti, que ellos crean que tú eres el Mashiach, que ellos confiesen Barú Abba Beshen Adonai, Yeshua,
que ellos te reconozcan, que tú eres el Mashiach, que tú eres Adonai. O sea, esto de la predicación del nombre, el testimonio del nombre de Yeshua, es una profecía, mis hermanos, del fin de los tiempos. Cada que usted le habla a una persona de Yeshua, usted es parte de una profecía que el Eterno dijo, que se cumpliría para este tiempo, que haya oído, que haya aceptado, como muchos lo han testificado, que han experimentado esto de manera milagrosa, cuando oyeron por primera vez que el nombre real de pila, auténtico, el nombre del registro de él es Yeshua. Muchos entraron de una vez a esta profecía y amaron este nombre y aman este nombre y están enamorados de este nombre, porque esto es una señal. Y Yeshua dijo, serán las señales del fin de los tiempos. Esto no está suelto. Esto es un conjunto de señales en la línea de tiempo de Israel. Y Yeshua habló de una señal también que es la ceguera temporal que ha caído sobre los ojos del pueblo Yehudí. Eso también era una profecía, que es la que hemos visto en Romanos 11, 25 al 26. Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Adonai había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. El endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que los de las naciones hayan entrado en la totalidad. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá a Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este, mis hermanos, es un indicador, es una profecía sorprendente que el pueblo Yehudí estaría llegando a la fe de Yeshua en todo el mundo en cantidades no vistas desde los tiempos descritos en Hechos especialmente. Que esa ceguera temporal iba a pasar, que esa ceguera temporal iba a ser quitada por nuestro Padre. Y aunque hoy muchos siguen condenando al pueblo Yehudí por no creer en el Mashiach, mis hermanos, está pasando porque el pueblo está orando y el Eterno está respondiendo. Más de 70 naciones oramos cada fin de mes para que el pueblo Yehudí reconozca que Yeshua es el Mashiach. Eso ya lo estamos haciendo. Y hoy, mis hermanos, el Eterno está cumpliendo esto en todo el mundo. Nunca se ha visto en la historia lo que estamos viendo ahora, cuando se está acercando a más de 1.500.000 judíos que han respondido a Yeshua, diciéndole a Yeshua, sí, definitivamente tú eres el Mashiach. Durante más de 19 siglos, mis hermanos, el número de Yehudí que profesaban abiertamente la fe en Yeshua fue muy pequeño. Y la mayoría de ellos fueron asimilados, pero allá en el sistema iglesia. Pero todo esto cambió en 1967. Este milagroso regreso de Jerusalén a manos judías marcó un gran despertar para el pueblo Yehudí. Ahí hubo un despertar que se conoció en la historia como el movimiento del Mesías. O sea, después de 1967, algo grande comenzó a ocurrir también en el pueblo de Israel con relación al Mesías. Un avivamiento. Y este avivamiento fue único respecto a avivamientos anteriores. ¿Por qué? Porque el pueblo Yehudí comenzó a llegar a la fe de Yeshua en cantidades significativas. Cuando usted ve el cancionero judío mesiánico, fue un cancionero que se recopiló desde 1960. Ahí comenzaron a surgir los primeros creyentes en Yeshua. Creían que eran los únicos, pero mire todo lo que hay hoy en la tierra, no solamente en Israel, sino en el mundo. Este movimiento mesiánico, este movimiento judío mesiánico, mis hermanos, es parte de toda esta obra. Al final todo Israel será salvo. Al final todo Israel va a reconocer que Yeshua es el Mashiach.
todo el pueblo yehudí en toda la tierra, cada yehudí de la tierra está dentro de esta promesa. Y por eso vemos que estaban llegando todas estas cantidades. Este movimiento que se inicia ahí en 1967, después de que Jerusalén es tomada otra vez por el pueblo yehudí. Antes de este tiempo no había ninguna comunidad judía mesiánica en el mundo. No hay registro de que en algún lugar hubiera un grupito, por lo menos una familia que invoque el nombre de Yeshua. No existía eso. Pero después de 1967, mis hermanos, algo cambió. Algo cambió en la parte espiritual y muchos comenzaron a despertarse. Hoy en día, mis hermanos, son miles de comunidades judío-mesiánicas en las diferentes naciones. Miles en Israel, ya no se puede contar el número. Colombia es un país, prácticamente en cada ciudad hay comunidades mesiánicas hoy día. Y aquí son más de 1,200 ciudades. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Es el cumplimiento a todas estas profecías. Proclamamos a Yeshua como el Mashiach judío. Y esto es un claro testimonio de él. Después de que solo un pequeño número de judíos creyentes en Yeshua, durante estos 2000 años, hoy, mis hermanos, decenas de miles de judíos mesiánicos solo en los Estados Unidos. Judíos, sabemos que la comunidad judía más grande está en Estados Unidos. Miles de ellos creen en Yeshua en un grado u otro. Pero el Eterno nos está acercando al cumplimiento de la última profecía. Luego todo Israel será salvo y vendrá el libertador. Así como Israel milagrosamente fue restaurado, y es la evidencia física de la restauración física que Elohim hace del pueblo. Nosotros, las comunidades judío-mesiánicas, somos la evidencia visible de la restauración espiritual de Elohim para el mundo entero. Somos la respuesta, mis hermanos, espiritual de Elohim para el mundo entero. Nuestro Padre siempre ha guardado sus pactos, siempre los ha cumplido. Hasatán quiere destruir al pueblo yehudí, demostrando así que Elohim y la Biblia no son confiables. Pero esto, mis hermanos, no sucederá. Lo que el mundo planea no sucederá. El mundo tendrá que tragarse sus palabras. Los líderes mundiales que se oponen a Israel tendrán que tragarse sus palabras. Será demasiado tarde para ellos porque el tiempo ha avanzado mucho. Oh, amado Yeshua, amado Rey, abre, Padre, los ojos cegados. Ablanda nuestro Rey a miles de corazones judíos, tal como lo prometen las Escrituras. Este es un cumplimiento, Padre, obvio, visible del cumplimiento de la profecía bíblica y una señal clara, Padre, de que estamos en los últimos días. En estos últimos días, muy cerca, Yeshua, de tu venida, porque tú dijiste, miren a Israel. Y tú nos permites ver esas profecías, vivirlas, Padre. Tú prometiste a través del profeta Irmiyahu, en Irmiyahu capítulo 31, 34, ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero miembro de la congregación ni a su hermano. Conoce a Adonai, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el más grande, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Padre, está llegando este tiempo maravilloso. Amén. Baruch Hashem, Yeshua. Recuerdan que durante el Seder de Pesach, Yeshua, él se levantó, tomó la copa de la redención y cuando la entregó a sus talmidín, él proclamó que era la copa del nuevo pacto en su sangre. Hoy existe para muchos, especialmente los que han sido dañados por las teologías del reemplazo,
Existe la idea errónea de que los judíos rechazaron a Yeshua. Pero de hecho, todas las primeras comunidades de creyentes estaban formadas por judíos. Los judíos, mis hermanos, fueron los que llevaron el testimonio de Yeshua, el Mesías judío, a otros pueblos. Es por los judíos que Roma aprendió del Mesías. Es por los judíos que el cristianismo aprendió del Mesías. No crean que esto es una herencia de sus padres fundadores. No, esto es una herencia judía. Aunque hoy el sistema de iglesia se volvió casi completamente antijudío y es irreconocible para el pueblo yehudí, mis hermanos, vivimos en una época de avivamiento judío. Es una época del avivamiento del pueblo yehudí. Es una época del avivamiento de las promesas, de las profecías, de esta línea de tiempo que dijo el mayor judío de todas las eras. Estamos rodeados, mis hermanos, de señales de que el mundo se está preparando para el regreso del Mesías. El más importante de ellos, como vemos, es el resurgimiento de la correcta relación del pueblo de Israel con Elohim. Ahora, ¿quieres saber qué sigue? ¿Quieres saber qué sigue? Elohim prometió la gloriosa salvación de todo el remanente de Israel. Y en el libro de Zacarías, él dice, en el capítulo 12:10, y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruach de misericordia y compasión. Y mirarán a mí al Etab, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en 13:1 de Zacarías dijo, cuando ese día venga, todo lugar será abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén para remoción y separación. Mis hermanos, no estamos tan lejos de este momento. ¿Quién anhela ver regresar a Yeshua? ¿Quién de verdad anhela ver regresar a Yeshua? ¿Quién anhela su regreso? ¿Quién ama su regreso? Padre, te pedimos que nos des tu amor. Padre, danos tu compasión por tu pueblo yehudí. Te pedimos, Padre, que pongas en nosotros el deseo de redimirnos, de redimirlos, de llevarles esta noticia de redención. Padre, a cada uno muéstranos cómo participar de manera personal en esta gloriosa cosecha de estos últimos días entre tu pueblo yehudí. Padre, queremos ser aquellos que oramos apasionadamente y que desarrollamos el deseo de compartir esta fe del judío más maravilloso con tu pueblo. Ayúdanos a encontrar, Padre, oportunidades para una participación aún mayor en el servicio a tu pueblo yehudí. Te agradecemos, Padre, por lo que estás haciendo, por todos estos tiempos, Padre, de oración, porque tu ruach está siendo derramado y porque tú nos estás mostrando una dirección clara con respecto a tu venida y hacia dónde deben ver nuestros ojos. Como tú dijiste, a Israel, bendito eres tú, nuestro amado Yeshua. Amén.